Crisis en Podcast Infinitos, parte 1. Bien, acá estamos en el capítulo 1 de esta miniserie que vamos a encarar llamada Crisis en Podcast Infinitos. Hay un problema con la S de podcast, es difícil decir podcast en plural. No sé si lo estoy logrando, estoy con Andrés Accorsi. ¿Cómo estás? Bien, un guía en el mundo de la historieta argentina para todo aquel, o sea, en vez de una guía de lectura, un hombre guía de lectura en lo que ha sido la educación comiquera de toda una generación. Le agradecemos a un amigo de la casa que esté aquí con nosotros para tratar de recorrer algo muy difícil de explicar. Yo creo que se vuelve cada vez más difícil o se resignifica permanentemente y tiene que ver con el manejo que ha hecho DC Comics de su universo y cómo lo reformula, lo plantea, da marcha atrás, vienen nuevas movidas, nunca se termina de entender. Y hay preguntas que ayer estaba charlando con unos amigos, comentando, cenando, y te pasa lo siguiente que te debe haber pasado, Andrés, con tu colección, a cualquiera que tenga una poblada biblioteca de historieta. Alguna vez me pasó en una cita, esto también lo confieso, que una chica entra a mi casa, vea un estante, el estante de Batman, ponele, donde están todos, viste, separados por personajes o por autores, y diga, pero como este es Batman y este es Batman, y vea diseños diferentes, dibujos diferentes, épocas diferentes. De hecho, la mujer de mi papá, Ana, le mando un saludo, pensaba que Batman era como Drácula, o sea, que había una obra llamada Batman que contaba una historia X, y me decía, todavía estás leyendo Batman, pero ya no leíste Batman. Desde esa cosa tan simple que por ahí a la gente le sorprende o a veces no se entiende por dónde empiezo a leer. Fui a una comiquería, había un número que decía 327, otro que decía que era una cosa autoconclusiva, otro que decía, bueno, todas estas preguntas yo creo que tienen un poco que ver con esto que vamos a estar charlando hoy. Sí, básicamente el universo DC es una construcción colectiva realizada a lo largo de 70 y pico de años, que llega a 1985, que es cuando la editorial cumple 50 años, bastante convulsionada. O sea, eran muchos años ya, 50 años, de mucha gente metiendo mano. En su origen, DC eran 3 editoriales distintas, después pasó a ser una sola, ¿no? Recién a mediados de los 40 hay una sola conducción y recién hay el nombre DC, tal como nosotros lo conocemos, se empieza a implementar en los 70. Mientras tanto, DC eran las siglas de la revista más conocida, que era Detective Comics, pero la editorial en realidad era un cúmulo de editoriales agrupadas bajo el nombre National Periodical Publications, ¿sí? Que era la síntesis de la fusión de 3 editoriales muy chicas que habían tenido moderados sucesos cada una con distintos productos en la última mitad de la década del 30, ¿no? Te hago unas preguntas porque es interesante que aclares esto porque lo estás contando muy bien y muy claro. Por ejemplo, diría alguien, ¿Superman y Batman pertenecían a la misma marca en sus comienzos? No. Bien, bueno, interesante para aclararlo. Entonces. No, en sus comienzos Superman era de una línea y Batman de otra. Y la Justice Society, la gran mayoría de la Justice Society, de una tercera línea. Después fusionan todo gradualmente, simplemente porque ¿Qué tenían... años estamos hablando y a cuánto he creado los personajes? Todo en la segunda mitad de los 40, hasta entre el 35, que empieza la primera publicación, el número 1 de Detective Comics, hasta 1941 se da todo este proceso. Ya después, en la segunda parte de la historia, vendría a ser, una vez terminada la guerra, ya hay una conducción única de lo que es DC Comics, ya le compran su parte a otra gente que era dueña. ¿Por cuestiones económicas de expansión o porque necesidad? ¿Le estaba yendo muy bien o muy mal? No, muy bien. En la Segunda Guerra, entre el 38 y el 42, los cómics tienen cifras de ventas brutales, alucinantes, que hoy nos parecen inalcanzables para cualquier producto de los actuales. ¿Algún ensayista lo atribuye a cuestiones sociales? Sociales, y es la época en la que la historieta era el principal entretenimiento popular y masivo. Perfecto. Cuando no existía la televisión y cuando el cine todavía era un escalón más arriba en cuanto a poder adquisitivo, ¿sí? Era como una especie de medianera entre el show radial, por así decirlo, y el cine. Sí, más o menos. ¿Está bien? ¿O uno manejaba la misma imaginería? Lo que era la literatura barata de folletín, de pulp, con el incentivo extra de que, como muchas de las historietas de superhéroes estaban vinculadas a la temática de la Segunda Guerra Mundial, el propio Estado compraba muchísima cantidad para enviar a las tropas y levantarles la moral, diciendo, miren cómo los yanquis somos súper poderosos y le vamos a romper el orto a todos. Entonces,
Entonces había como un incentivo, incluso desde la coyuntura. Incluso los aviones pintados, ¿no? Social, con personajes, claro. o con pin-up girls, digamos, Exacto. toda esa cultura de ilustración, ideario, digamos. todo ese Totalmente. En tipo de un punto, los superhéroes también fueron cheerleaders Claro, ahí va. de ese equipo norteamericano que jugaba de visitante en Japón o en Europa. La playa de Francia. O en la playa de Francia, tal cual. Entonces, ahí fue una época de enorme éxito donde les iba muy bien y donde, bueno, los más rápidos para los negocios fueron comprándole su parte a los que no la tenían tan clara. Con esa guita, por ejemplo, uno de los fundadores de las 3 líneas distintas de la DC fue Maxwell Gaines, que con la guita que se llevó cuando le compraron su parte, fundó la S Comics, ¿sí? Donde dio origen a Tales from the Crypt y Mad, como títulos más emblemáticos de una línea que en los 50 fue muy amplia. Ahora, cuando aparece la Society, la JSA, Sí. ¿de qué año estamos hablando? Y es un rejunte, porque ahí tenés a Batman y a Superman juntos, más otros personajes que por ahí no eran tan populares y que se les daba envión, metiéndolos, haciendo mezclas con estos personajes Y que eran eran más vendedores. personajes de las 3 líneas distintas, porque originalmente Hawkman, Flash y Green Lantern eran de distinto dueño que Starman, el Espectro o Hourman, por ejemplo. Ahí es como que, y Sandman, hacen como un pacto de juntar a todos los héroes, mostrarlos a todos juntos. Ahí nace el universo DC. En el número 3 de All American Comics, de All Star Comics, perdón, de All Star Comics, nace el universo Está DC. Hawkman en la tapa, viene volando. ¿Es ese? No, es la primera aparición de la Justice Society, donde están ellos sentados en la mesa, los miembros perdón. fundadores. Ese es el nacimiento del universo DC. Es la primera vez que estos personajes se hacen cargo de estar compartiendo un universo. De hecho, nombran y muestran, pero no en la mesa y no como miembros activos de la Society, a Superman y Batman, que cada uno tenía sus revistas. Claro, para no polarizar y también a estos nuevos héroes. No, y además porque había una lógica editorial que me parecía muy válida, y no sé por qué después se dejó de utilizar, que es que en la Society iban a estar los héroes que no tuvieran serie propia. A medida que a los héroes les daban su propia colección, los apartaban de la Society y hacían entrar a nuevos miembros. Así es como entran en la segunda parte, digamos, de los años 40, Black Canary, Johnny Thunder, Wildcat. ¿Por qué? Porque ya tienen revista propia Green Lantern, Flash. Entonces, como que a los que se van yendo los van reemplazando con héroes que no tienen revista propia, un poco para manejarlos. Después se torció eso con la Justice League of America de los 60, donde la gracia era todo lo contrario, era juntar en un solo título a gente todos que los había héroes mucha chapa, que ya bancaban sus propias colecciones y que ya tenían su propia base de fans. Con las inconsistencias que va a generar todo este tipo de... Digamos, pero no vamos a enumerarlas porque estamos hasta mañana. No, Nos claro. pasamos un año acá adentro. Nos Pero pasamos un año fácil, ¿Cuándo sí. comienzan? Y digamos, producto de qué. Y vamos a explicar qué tipo de inconsistencia, porque algunas son muy simpáticas y tienen que ver con lo que los lectores empiezan a notar. Digamos, ¿qué juego propicia esto de que se vaya de las manos, que no haya consecuencias en los sucesos que van ocurriendo? Digamos, ¿cómo se edifica eso? Mira, básicamente porque durante muchísimos años las publicaciones de DC apuntaron a un público de chicos de 9 años, ¿entendés? Entonces se escribía de un modo bastante condescendiente, convencido de que nadie iba a venir a pasarle factura. Loco, ¿cómo puede ser que acá la hermana de Lois Lane se llame Susana si hace 832 números apareció un cuadrito llamado Lucía? ¿Entendés? O sea, Y no existían continuistas, no existía nadie que fuera un guardián de la continuidad que tome dato, que tome tal cual. decisiones. Eso empezó a existir muy a principios de los 60, con chicos que habían leído la Golden Age cuando eran chicos y ahora eran grandes y empezaban a pugnar para que esos personajes de alguna manera regresaran. Y eran los que más o menos retenían algo de la data y que habían retenido las colecciones, porque en esa época, pensemos que también la historieta no se coleccionaba, era algo que se leía y se descartaba automáticamente. ¿Sí? Vos te mudabas. Si tuviéramos la máquina del tiempo nos hacemos millonarios comprando a Obviamente. los pibes todo lo que van tirando y teniendo... Tal cual. Tengo ¿no? la colección completa de la Society, pero me voy a la universidad. Viste que en Estados Unidos la gente se va a la universidad a otra ciudad. Sí. Entonces ahí vendían toda la mierda y por 2 Perdón, mangos. vos de chico, y no sos Matusalén, cambiaste cómics y existían los canjes y vos, bueno, esta ya la leí, la canjeo, la entrego y me llevo otra. Digo, eso sucedía de modo en los parques, muy en el habitual. Centenario, en los lugares, en los primeros lugares donde se Mar juntaban del colecciones de Plata. revistas, digamos, uno lo hacía permanentemente y no había culpa. En una quincena te leías 3 revistas y ibas cambiando una por otra y nadie lloraba. Dejé Archie, ahora agarro otra.
Digo, eso, digamos, viene con los TOCs vienen con la edad, en realidad. Tal cual. Era una época en la que la historieta no era un producto coleccionable, a nadie le importaba la cotización de los cómics, nadie se imaginaba además que esto iba a durar tantos años. De hecho, los propios creadores de los superhéroes originales, en ningún momento se les pasó por la cabeza, ni en sus sueños más borrachos ni drogadictos, que esos personajes iban a seguir publicando 75 años después. O tener películas o muñecos o videojuegos. Ni hablar. Era todo ciencia ficción. Era todo ciencia ficción. Imagínate que contratos, ¿no? ni el propio Stan Lee, cuando creó hace 50 y monedas de años el universo Marvel, se le ocurrió que esos personajes se iban a seguir publicando aún hoy en pleno siglo XXI. Sino que yo creo que los hubiesen construido de otra manera, ¿entendés? Con otra mentalidad, con otra forma, con otros contratos, como bien decías vos, sin duda, con una relación mucho menos leonina entre el editor y el autor. Entregaban personajes como quien entrega, como quien entrega, como quien entrega lechuga y tomate. Si no te lo comes esta semana, la semana que viene se pudrió, fuiste, ¿entendés? Es así, era un producto descartable, apuntado a gente de muy bajos recursos, de bajo nivel intelectual y de baja exigencia también, porque no había otra cosa prácticamente. Las inconsistencias empiezan a crecer, pero ¿cuándo podemos hablar de que se tornan en un... digamos, ¿cuándo empieza esa maraña, esa galleta que ya directamente abre universos paralelos? Porque una cosa es, che, ¿cómo se llamaba el tío de Batman que vino a visitarlo en el campo? ¿Cómo se llamaba? Y otra cosa es, che, pará. Este Batman ya tendría que estar muerto, ¿cuándo empiezan esos problemas? La galleta grosa. Y yo creo que la galleta grosa empieza cuando, a principios de los 60, por presión de los fans, los guionistas y editores empiezan a hacer cargo de que en los 40 existió otra camada de superhéroes previa a la de la Justice League, digamos, ¿no? Con el Flash de dos mundos, el famoso número 129 de Flash, cuando te introducen a Jay Garrick. El del obrero claro, que quedó corriendo. Tal cual. Y te muestran toda esa generación previa que sigue existiendo en una tierra paralela donde la historia fue otra, ¿no? Donde los superhéroes combatieron a los nazis, donde, bueno, pasaron un montón de cosas que en la tierra que vos estabas viendo a partir del 55, 56, no estaba, no sucedía. Ahora, ¿eso es así de arbitrario o alguien le trata de dar sustento al hecho de decir, no, hay una tierra y hay otra tierra? No, hay una explicación chamullesca para un chico de 9 años, que después si te la pones a mirar en términos científicos, capaz sirve para explicar algo en serio. Pero en ese momento se explicó simplemente por una cuestión de presión de los fans. Era una tierras que vibraban en distinta frecuencia. Entonces, bueno, una cosa con unos mecanismos bizarros para pasar de una tierra a la otra, que eso también muchas veces se contradecía. Se reformulaba, un canon que iba permanentemente modificando. Tal cual. Personajes como el espectro que estaban más allá de las dimensiones, entonces pasaban de una tierra a la otra, metían mano, sacaban un personaje, lo ponían, lo traían. Bueno, cosas de esa índole hubo muchas durante los 60, 70 y primera mitad de los 80. Y ahora eso generaba una merma en los lectores. Digo, había gente que dijera, che, me está costando, o sea, están pidiendo mucho de mí, porque ya estoy comprando, cada vez compro más fumada. Yo creo que no. Lo que sí hace es que sea menos accesible al lector nuevo. ¿Entendés? Claro. Al lector que ya estaba imbuido en esa mística, en esa cosmogonía, al revés, nos parecía divertido que hubiese nuevas tierras. Una vez cada tanto en la Justice League, por ejemplo, venía un crossover con la Society donde se metían con héroes de otra tierra. De pronto aparecía la Tierra X. ¿Qué carajo era la Tierra X? Bueno, personajes que en los 40 eran de la editorial Quality, que después los compra DC y los empieza a usar. Y para explicar que estuvieron desde siempre y que no hay que presentarlos desde cero, sino que tienen una larga tradición, que te dicen, estos personajes estuvieron siempre pero en una tierra paralela, ¿entendés? Cuando en realidad era mucho más fácil presentarlos como héroes nuevos de la tierra en la que estaban todos. Pero cuando aparece el nuevo Flash, Barry Allen, y el nuevo Linterna Verde, Hal Jordan, existiendo estas dos encarnaciones anteriores. Existiendo pero con 15 años de Freezer, ¿eh? Sí, claro, existiendo como, pero está bien, pero alguien dijo, che, hace 15 años, otro tipo con otro traje, con otros poderes. ¿Qué es lo que, digamos, ahí mismo se trata de enmendar esto? ¿Se trata de dialogar? O, bueno, en algún momento nos haremos cargo, vos dejalo. No, tardaron como 5 años en hacerse cargo. La primera aparición de Barry Allen es del 56 y el primer team-up con la Tierra 2 es del 61, si no me equivoco. Así que sí, tardaron bastante en hacerse cargo. Mientras tanto, nada. Mientras tanto, era un personaje de cómic, Jay Garrick, a los ojos de Barry Allen. Eso lo empezaron a decir cuando se hicieron cargo, cuando se encuentran frente a frente. ¿Cómo? ¿Vos existís? Sí, maestro, obviamente. Pero para mí es un personaje de historieta. Bueno, durante 5 años no fue ni eso. Fue un personaje que no se mencionaba. Olvidado. Fue como un reboot. Como un reboot donde nadie se hace cargo de lo que pasó antes y ahora Flash es otro chabón totalmente distinto, ¿entendés? Bien. ¿Cómo y por qué le comisionan a Wolfman y a Pérez
arreglar todo este quilombo a los 50 años de nacida la editorial? Mira, la versión de Wolfman es bastante creíble. Él entra a trabajar en DC en el año 79, cuando se va de Marvel, justo cuando termina Tumba de Drácula, y una de las primeras series que le dan es Green Lantern, ¿no? Ahí empieza a estudiar todo el tema de los personajes cósmicos, de los distintos orígenes del universo, que siempre estuvo muy vinculado eso con los guardianes de Oa, ¿no? Que son personajes importantes en la saga de Green Lantern. Y ahí empieza a pergeñar, capaz que en el año 81, una saga que es donde aparece, donde él piensa introducir el concepto de el universo de antimateria, la ola de antimateria capaz de destruir realidades y mundos paralelos, bla, bla, bla. Empieza a trabajar en esa historia por un lado. Paralelamente, cuando la comenta con otros autores, con sus amigos, Len Wein, con Dick Giordano, que era el jefe de coordinadores. ¿Esto basado en alguna obra literaria que él estuviera leyendo, en algún concepto que le gustaba? En conceptos que encontró él leyendo Green Lantern para atrás, porque él venía de Marvel, había leído lo primero de Green Lantern, la época en la que él era fan, pero después toda la parte de los 70, que yo, la época en la que él trabajó a full en Marvel, todo eso no lo conocía mucho. Un puro research para encarar el laburo. Tal cual, buscando ideas, encontró todo el tema de Krona, los guardianes de Oa, la antimateria, bla, bla. La mano. Sí, claro. Entonces empieza a desarrollar una saga grosa para Green Lantern en base a eso. Y ahí le paran el carro, le dicen, pará, ¿por qué mejor no hacemos una saga que, festejando los 50 años del universo DC, mezcle a todo el universo DC, lo limpie, lo pase un poquito, lo haga un poquito más accesible? Porque tenemos todas estas cartas de lectores que nos dicen que no entienden un choto, que tenemos todas estas contradicciones, que una vez cada 2 años les metemos tierras nuevas, les cambiamos los orígenes a los personajes, les manoseamos la continuidad. Hay que decir que era arduo, y ahora te llevo a un terreno más personal y menos periodístico, que es ser lector de historietas antes de Crisis. Era antologías sin autores, sin nombre, sin épocas, un coso de Batman, un chiste de 2 conejos comiendo una zanahoria, 4 números, el cumpleaños de Superman. No se entendía quiero decir, era la diversión de me gusta este mundo, pero no había algo parecido a una consistencia, era muy difícil. Porque te encontrabas yo me acuerdo, álbum número 3, Batman, el hombre murciélago, y adentro una ensalada mutante. Cualquier cosa, hermano, pero así como te lo digo. Sí, era complicado, bueno, sobre todo nosotros que leíamos las versiones mexicanas, ¿no? No las versiones norteamericanas, que estaban más cuidadas por ahí en un montón de aspectos. Pero tampoco era imposible, era enrevesado en un punto, pero tampoco era imposible. Yo creo que, a pesar de las inconsistencias y de la complejidad de esto de ir agregando universos paralelos y historias, el universo DC, dentro de todo, tenía una cierta lógica, digamos, que te la iban cambiando a veces porque metían retcons, que son trucos de reacomodamiento de la continuidad, metían cosas raras, pero en general no era tan indescifrable. Tenía, obviamente, muchas contradicciones. El gran problema que tenía es que tenía autores chotos, ¿entendés? Durante la gran mayoría de los 60, 70, se mantuvo esto que yo te decía de escribir para chicos de 9 años, de apelar a un lector de bajo nivel intelectual, de baja exigencia. Y ahí es como Marvel la pasa por encima de ese, ¿entendés? Claro, en paralelo lo que está pasando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, recién a principios de los 80, como que DC para el carro y dice, loco, estamos haciendo mucha basura, tratemos de tener mejores autores, de pensar más las historias, de tirar conceptos más copados, de bancarlos, de darles más consistencia a los personajes, claro. ¿Entendés? Entonces, Crisis cae en una época exacta de DC, en una época muy puntual, muy linda de DC, que es una época en la que viene de 4 años o 5 de reconstrucción, ¿entendés? Es decir, bueno, estamos en el horno, las ventas son bajas, los lectores que se sumaron en los últimos 20 años son todos fans de Marvel. A nosotros nos siguen las viejas chotas que por nostalgia siguen leyendo nuestras historietas. Claro, más o menos. Vamos a tratar de capturar autores buenos de los que tiene Marvel, ofreciéndoles más guita. Vamos a darles un poco más de libertad para trabajar. Vamos a crear un par de conceptos más lindos. Y ya que estamos, se nos viene el festejo de los 50 años de la editorial. Vamos a pegar un sacudón grosso que llame la atención. Y no se animaron, me parece a mí, con un criterio muy choto, y coincidía con esto Marv Wolfman las veces que lo pudimos charlar, no se animaron a hacer lo que sí se hizo en el 2011, que es, bueno, empieza todo desde el número 1. ¿Entendés? Cierran todos los títulos, no Wonder Woman, que era inviable, todos los títulos cierran, y empieza todo desde el número 1, después de Crisis, para que quede claro que esto es una historia nueva, con un universo nuevo, para los lectores nuevos, con autores nuevos. ¿Por qué no se hizo? Supuestamente la respuesta que le dieron a Wolfman en el 85 fue: no tenemos la cantidad de autores grosos
como para poner uno en cada título y asegurarnos de que la gente nos va a comprar los 50 o 60 títulos que salgan desde el número 1 post-crisis. Entonces nos conviene más seguir la numeración para que la gente que viene comprando las series por inercia no se le ocurra bajarse. Para mí fue un error. Fíjate que las series que sí empezaron del número 1 anduvieron bárbaro. Flash con Mike Baron, después con Werner Roebs, el Suicide Squad, me pongo de pie para nombrarla, Wonder Woman con George Pérez, Superman que se rebotea con la numeración desde el número 1 a partir de John Byrne. O sea, un montón de series que tuvieron su número 1 nuevo y que les fue muy bien. Y otras que, bueno, nada, siguieron su curso como si Crisis casi no hubiese existido y en un punto se agotaron porque no se lograron reformular, no captaron, no hubo recambio de autores. Los propios Teen Titans sufren no haberse acomodado a Crisis. Porque a pesar de tener el mismo guionista que Crisis, era obvio que las pilas de Wolfman y Pérez estaban en Crisis. Claro. Y en Titans era como el piloto automático y cómo lo vamos a cambiar si vende. Y a la larga se terminó siendo también inviable. Alguien que nunca haya leído Crisis, hay una edición muy bonita que salió en castellano hace 1 año y medio, 2 años, no sé hace cuánto. No, un poquito menos. Este un año. ¿no? En el 2014. El 2014 salió, final del 2013, principio del 2014, dice Marcel Marceau. Si alguien nunca leyó Crisis, le decimos que es una serie de 12 números que ¿cómo se la podemos explicar? Porque básicamente es medio repetitivo. Uno asiste a genocidios de planetas situación tras situación hasta que hay un desarrollo. No, ¿cómo explicarlo? Creo que hay hay 2 cosas muy interesantes en Crisis. Primero, el mecanismo de continuidad, que es vamos a terminar con el multiverso para empezar un multiverso nuevo, un universo nuevo, único, más streamlined, digamos, más fácil, más accesible, más consistente, que eso es lo que sucede básicamente en los últimos 2 números de Crisis. El acomodamiento a la nueva realidad de personajes que venían de otra realidad. Y después, toda la previa, los 10 números previos, es un conflicto donde los superhéroes y los villanos están pintados al óleo. Claro. Si vos te fijás, lo que sucede es el monitor tratando de impedir que el antimonitor se morfe el multiverso y fracasando. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, por eso digo muy reiterativo. Vamos a esta tierra. Quilombo, te presento y voy a decir, mira los personajes de Jonah Hex, el oeste, claro. Sargent Rock, vuelan todos a la mierda. Pero seguimos. En un nuevo mundo. Tal cual. Digamos, y después pero en el medio muertes simbólicas, cosas que pasan. Exactamente. En el medio tenés esos sacudones emotivos, como las muertes de Flash o del Supergirl, que están muy buenas y que le dan como un contexto dramático y que ahí está el gran logro de Wolfman, que es convencerte todo el tiempo de que no está hablando del universo, que está hablando de personas, que son cosas que le están pasando a los personajes, no al universo. Recién los 2 últimos números las cosas le pasan al universo. Mientras tanto es una aventura al palo, donde todo el tiempo el monitor y el antimonitor exigen cosas de los héroes y de los villanos que no están acostumbrados a dar, porque de pronto tienen que trabajar en equipo los buenos con los malos, de pronto los malos arman su propia runfla en ese número chotísimo, el 9, que es el peor número de Crisis, donde viste, es un desastre, no tiene lógica, los malos tratan de apoderar de las 5 tierras que van quedando y que se empiezan a juntar entre ellos, una cosa pelotudísima. Todo lo periodístico es muy gracioso. Es muy gracioso cómo un poco toda la cobertura de la prensa. De cómo los medios se hacen cargo de que el universo está en crisis, aparecen dinosaurios, naves espaciales. Habla acá. Claro, sí. Una bizarreada. Entonces, ese tramo, digamos, de los 10 primeros números, es como que los personajes, los héroes y los villanos no tienen un rol muy importante. Todo pasa por esos personajes muy bien construidos por Wolfman, que son el monitor, el antimonitor, Harbinger, y cómo se va poniendo en marcha lo que va a pasar finalmente en el número 10, que no lo van a poder evitar, que es la destrucción no solo del universo, del multiverso, sino de la historia del multiverso. Con lo cual, a partir del número 11, empieza a pasar por abajo, ¿viste? De los dibujos de Pérez, una especie de historia de History of DC Universe chiquitita, en unas pantallitas en blanco y negro, que te narran la historia donde se elimina el concepto de las tierras paralelas y donde en esa vuelta, en ese plumazo, digamos, se puede eliminar todo lo que no te guste de los 40, 50, 60, 70. Toda historia chota que a los guionistas post-crisis no les guste, está perfectamente eliminada de la continuidad con ese mecanismo. Te hago una pregunta. Entonces abre muchas puertas. Hablemos de la utilización de Flash en relación a después la utilización que se va a hacer a posteriori en Flashpoint. Quiero decir, ¿vos crees que esto es random? ¿Crees que es un concepto, digamos? ¿Por qué crees que...? Bueno, ahí va. El de esa idea. ¿Por qué Flash es bisagra? ¿Por qué se lo utiliza? ¿Por qué es la variable? ¿Eso se hereda de algunos números de la liga? Contame. No, en Crisis se decide poner a Barry Allen como bisagra porque era de los personajes más famosos el único que estaba considerado totalmente inviable, ¿entendés? Era un personaje que ya no tenía su propia serie, porque se había cerrado en el número 350, que se publica simultáneamente con los primeros números de Crisis, y les quedaba el pedo.
¿entendés? Era un personaje que se podía matar sin mayores ¿No consecuencias. te parece que hay un doble juego? Esto te lo pregunto más como si fueras editor, que es, le vamos a terminar dando una chapa que la gente después lo que va a pedir es, bueno, ahora dame Flash, ahora después que se mandó todas No, estas... es que no se lo imaginaban. Ese era el momento. serio? Era un momento de absoluto desprestigio de Barry Allen. Barry Allen había sido expulsado de la Liga de la Justicia, había ido a un juicio por matar a un villano, había perdido el juicio y se había terminado escapando al futuro. ¿Entendés? Como la esposa de él se revela que es una viajera del tiempo, que en realidad viene del siglo 30, ponele, le da refugio en su siglo del futuro Claro. a un chabón que también podía viajar en el tiempo. De hecho, cuando Flash entra en el juego de Crisis, está en el futuro viviendo con Iris. ¿Por qué? Porque se tuvo que rajar del presente por el juicio este. O sea que era un momento de desprestigio de Flash. A nadie se le ocurría que la necrochapa de Crisis iba a hacer que mucha gente años posteriores dijera, quiero que vuelva Barry Allen. A mí la verdad que yo no quería que volviera Barry Allen. ¿Por qué? Porque había leído todo lo previo a Crisis que no me gustaba. O sea, me parecía un personaje choto que si lo sacaban a la mierda mejor y que lo mejor que podían hacer con un personaje así era matarlo, ¿entendés? Wonder Woman también es una colección ¿Cuánto que... tiempo va a tardar en volver Barry Allen? 20 años. Claro. En el 2005 Hasta creo que Reveal. vuelve. No. 2005, 2007, 2008. 2008 creo que vuelve. Sí, más de 25 años. Casi 25 años. Sí. Bueno, un montón. Casi 30 años. Un montón. Así que, no, mucho tiempo estuvo muerto Barry Allen y les habilitó la posibilidad de crear otro gran personaje, desarrollar en realidad, porque ya estaba creado, como era Wally West, que siempre había estado a la sombra del personaje de Barry. En cuanto a Wonder Woman, también la hacen mierda a Wonder Woman. A la Wonder Woman de Tierra 2 directamente la eliminan de un modo muy cruel. Y a la Wonder Woman de Tierra 1 asciende al Olimpo, se casa con Steve Trevor. Sí. Y chau, a la mierda. Le dan un final feliz en una serie que no leía a nadie y la sacan de continuidad. Todo esto que pasa en Crisis, ¿cuánto va a tardar DC en mantener lo que postuló? Como bueno, arrancamos, portémonos bien. No. ¿Cuánto va a tardar en encontrar otra vez un error que vuelve a ser una galleta? Mira, el principal error es cuando se reformula Superman. Cuando se reformula Superman, le dan total libertad a John Byrne para que haga lo que quiera. Y lo primero que dice Byrne es, maestro, se terminó el tema Superboy. No hay más Superboy. Claro. ¿Sí? Superboy es una garcha, que Superman viva aventuras siendo un nene de 10 años, 11 años, es una ridiculez. Sí, claro. Superman tiene que empezar a ser Superman cuando es adulto, cuando vive en Metrópolis, cuando no está al lado de los padres para no ponerlos en riesgo. Sí, claro. Y ya está, se terminó. Bueno, buenísimo, luz verde, vamos en esa. Lo único que le dijeron que no, de toda la lista de exigencias que dijo John Byrne cuando le dieron para agarrar a Superman, fue que el chabón quería hacer que Lara viajara en el cohete embarazada y que diera luz en Estados Unidos. Para que nadie discuta si Superman es yankee o no es yankee. Le dijeron, no, flaco, no puede viajar Lara en el cohete embarazada. Tiene que viajar... Creo que es una rotura de canon muy grande. Muy Claro, grosa. Está tocando los huevos. Claro, el chabón quería dejar viva a Lara en la Tierra, Claro. ¿entendés? Puede morir Martha Wayne, puede morir la clínica y que en realidad la tratan de reanimar un poco y dice No. unas frases últimas como No. amo los murciélagos antes de Bueno, morir. todo eso le dijeron que no. Pero todo lo demás le dijeron que sí. Entre ellos, eliminar a Superboy. Ahora, si vos eliminás a Superboy, A la Legión la eliminás también. me dejás colgada del orto a la Legión, ¿entendés? Sí, claro. ¿De dónde cuelga la Legión? ¿De dónde cuelga la Legión? ¿Quién es la fuente de inspiración para que 1000 años después se forme la Legión si no existe Superboy? Bueno, ahí en un momento eso detona. Y 2 años después de Crisis tienen que explicar con un universo paralelo, que es lo que Otra supuestamente no iba a existir Cerramos más. puerta y abrimos puerta. Exactamente. ¿Cómo carajo aparece Superboy en la Legión e inspira a todos los héroes del siglo 30? Bueno, esa es el primer renuncie grosso que tiene que hacer DC respecto de su canon post-crisis, digamos. Y después se empiezan... Las visitas que hace Byrne en los números siguientes de su run, tipo al Cuarto Mundo, o eso no toca la continuidad. No. Digamos, eso respecto a cómo había dejado el canon, no hay ningún problema con eso. Perfecto. No. El canon de los New Gods además ya estaba roto porque cuando Kirby entrega la novela gráfica de Hunger Dogs en el 85, que se publica más o menos simultáneo con Crisis, le dicen muy lindo, pero no está en continuidad. ¿Y cómo no está en continuidad? Me pidieron que terminara el Cuarto Mundo, que es lo que yo siempre tuve, que era mi deuda pendiente con DC. Sí, está todo bien, pero no la podías terminar así. Listo, chau. Se publica, le pagaron muy bien, qué sé yo, pero... Nunca nadie se hizo cargo de The Hunger Dogs. O sea que la continuidad de los New Gods también siempre fue medio volátil. Si sacabas de continuidad todo lo que se hizo después de Kirby, toda la etapa en la que escribe Jerry Conway y qué sé yo, que tratan de reflotar de alguna manera a los New Gods post-Kirby, tampoco pasaba nada porque nunca nadie se hizo demasiado cargo de todo eso. Así que, bueno, el primer renuncio para mí es ese. Es
la reaparición de Superboy en un universo alternativo, en un universo paralelo, que es el que conecta con el futuro de la Legión. Una vez solucionado eso, bueno, se explica de otra manera el tema Legión y se termina de hablar definitivamente de Superboy. ¿Qué pasa con Batman post-crisis? Y le pegan un par de ajustes, pero básicamente el ajuste que le pegan a Batman es darle vía libre a los autores a los que coordinaba Denny O'Neil en las distintas series de Batman. No, Legends empieza en el 89 como una movida más comercialoide, más pegada a la película de Burton. Pero simplemente es darle una carta blanca a los guionistas para no hacerse cargo de nada de lo anterior. Y de lo primero realmente grosso que no se hacen cargo es del origen primero de Jason Todd, ¿no? Jason Todd tenía un origen pedorrísimo, que era un clon idéntico prácticamente del origen de Dick Grayson. Y la primera transgresión grosa del canon pre-crisis es esa. Es decir, bueno, tenemos este personaje, Jason Todd, al público le gusta, pero el origen es una mierda. Se reinventa. Listo. Ningún problema. Después, bueno, tenemos un personaje secundario que a mí me gustaba mucho, que era Julia Pennyworth, que era una hija o sobrina de Alfred, que tenía onda con Bruce Wayne, la borraron de la continuidad. Tal personaje no nos gusta, lo sacamos. Tal personaje... Todo esto no existió. Pum. La época en la que Catwoman se hace buena, pum, no existió. Todo lo que no les gustaba a los guionistas, al nuevo equipo creativo que arma Denny O'Neil era el jefe, sí. Y contrataba, bueno, tenía al principio a Mike Barr, que duró poco porque le volaron todo lo que había hecho con la Catwoman buena. Y después al principio tenía estaba en Detective Mike Barr. Y en Batman iban rotando los autores, no tenía el primer año y pico no tiene autores fijos, después pone a Jim Starlin. ¿Y cómo andaba de ventas, digamos? ¿Cómo le va a Crisis en ventas? No, en ventas muy bien. Crisis vendió muy bien en el 85, muy bien. Muy bien, vendió en el 85. ¿Y qué pasó en la Argentina con Crisis? No. Trata de recordar cómo se vivió acá, en qué, digamos, qué velocidad trató de percibirse o entenderse todo lo que había pasado en Estados Unidos. Mira, digamos. yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos justo hace 30 años, en enero del 85, cuando empezó a salir Crisis. Fui a las oficinas de DC, yo era un niño. Hola, soy de Argentina, soy fan de los cómics, vengo a visitarlos. Ah, bueno, toma, no jodas. Me dieron un paquete de cómics para que me fuera. Y entre esos estaban los números 1 y 2. Estaba el número 1 de Crisis, perdón. Me encantó. Fui a la comiquería más cercana a ver si había otro y ya había salido el 2 y me lo compré. O sea que me volví a Buenos Aires con el 1 y 2 de Crisis, habiéndomelos leído 35 veces cada uno, ¿no? Pensá que para ese mismo momento estaba saliendo, la Liga, los primeros números de la Liga de la Justicia de Detroit, ¿viste? Cosas que para mí eran rarísimas. Yo estaba acostumbrado a otro mundo. Sí, claro. Bueno, me vuelvo a Argentina con esos cómics, se los presto a mis amigos, 2 o 3 amigos comiqueros, no tenía muchos más en esa época. Y después, en el año 86, empieza a salir en Buenos Aires, o 85 creo, un fanzine que se llamaba Fandom, que se vendía en el Parque Rivadavia y en un par de librerías y kioscos del centro, donde el editor, que era Claudio Rubin, hacía artículos sobre historia de la historieta, entrevistas a artistas, como rescate de historietas raras que nadie conocía. Bueno, yo me contacto con él a través del Parque Rivadavia y le ofrezco colaborar en el fanzine porque me parecía muy bueno. Y le propongo una nota sobre Crisis, de la cual yo había leído nada más que los 2 primeros números y el resto no tenía la más puta idea de qué había pasado. ¿Qué era, digamos? Sí, que era un evento que iba a durar 12, estaba explicado sí, porque atrás traía páginas de texto donde Wolfman y el coordinador, que era Robert Greenberger, si no me equivoco, contaban todas estas cosas que yo te estaba contando, de cómo surge la idea, de cómo les costó que les dijeran que sí, cómo se reunían los editores para decidir qué personajes morían, cuáles vivían, a cuáles iban a cambiar los trajes, los poderes, las identidades. Hay una foto, ¿no? De un pizarrón de ellos como como todos con unos post-its que viene más o menos el desarrollo de cada número, una especie de imagen así. Sí, porque Wolfman es un tipo al que le gusta trabajar en equipo y al que no se le complicaba la historia abriendo el juego. No era esos autores canuto que dicen, no, es todo mío, ¿viste? La gran Larfleet. No, y todo aparte mío. Un evento así, yo creo que lo mejor que puedes hacer es invitar a gente de la editorial a que te opine, te dé ideas. Porque además, si vas a jugar con la Tierra 2, le tenés que habilitar el juego a Roy Thomas, que era el máximo especialista en la Tierra 2. Si vas a jugar con los personajes de Kirby, le tenés que habilitar a alguien que sepa más o menos de Kirby. Después con los personajes de Kirby hace muy poco en Crisis. Fíjate que casi no aparecen los New Gods. No aparece Hal Jordan en Crisis. Eso es muy groso. Eso es a mí lo que más me gusta. Yo odio a Hal Jordan, me parece un personaje de mierda. Y festejo que no esté en Crisis. En un rato igual, el capítulo 2 de esta serie alguien lo va a defender. Alguien lo va a reivindicar. Sí. A mí me parece un personaje de mierda, Hal Jordan. ¿Por qué te parece un personaje Porque de mierda? es un cana, cabeza, pelotudo. Que lo único que hizo toda su vida fue obedecerle a los enanitos azules. Es un gil de lechería. Que Green Arrow le pintaba la cara, ¿entendés? Le enseñó a vivir Green Arrow, flaco. Si te enseña a vivir Green Arrow, si Green Arrow te hace la gran Norma Leandro
Alejandro te agarra el hombro y te dice, vení que te enseño a vivir, cagaste, maestro, o sea, sos un loser. Y viste, Hal Jordan era un boludo que giraba por Estados Unidos vendiendo muñequitos, ¿viste? Se levantaba minas con las que le iba mal, era un pobre pavo, para mí era un pobre pavo. Está bien. Entonces no está en crisis y eso te pone... Eso me alegra, porque además yo soy fan de Jon Stewart y Jon Stewart tiene mucha chapa en Crisis, ¿entendés? Así que bueno, nada. Después le encontraron una vuelta a Jordan cuando lo hacen, cuando traen a los Green Lantern Corps a Los Ángeles y él queda como líder de una facción de Green Lantern Corps que se viene a vivir a la Tierra. Ahí le dan un poco más de vuelta de tuerca, ya con Steve Englehart, que era un guionista que para mí entendió muy bien los mitos de Green Lantern. Pero bueno, estamos en cómo pegó esto en Argentina. Me publica Claudio este artículo sobre Crisis en la revistita esta, en el fanzine este Fandom, y justo en ese momento, por la sincronía de la vida, se empiezan a conseguir en Argentina las ediciones brasileras de Crisis. Y entonces empiezan a traer los dealers. Vos leías en inglés, en portugués, o sea, te en traía un cualquier cómic cosa. escrito en sánscrito y te las ingeniabas. Claro. Como, bueno, hay que leerlo de alguna Sí. manera. De hecho, todavía tengo el número 1 de Batman og Outsiderne, Bueno. que es el número 1 de Batman y los Outsiders en edición de Dinamarca, Sí. que era un tomito de 64 páginas que traía los números 1 y 2 de Batman y los Outsiders y atrás otras historietas de Batman. Bien. Eso lo tengo guardado. Muy bien. Batman og Outsiderne, con unas letras, viste que el danés no es un idioma, es una enfermedad de la garganta, es una cosa infumable. No hay vocales. Bueno, así que justo se empiezan a conseguir en Argentina las ediciones brasileras de Crisis, que se llaman Crise en Terras Infinitas. Portadas de Pérez, todo Sí, igual. pero muy más chiquititas, se publicaban en un formato muy perfecto. chiquitito y muy retocado, muy empastado los dibujos, no se veía un carajo, los diálogos estaban muy resumidos para que entraran en esos globos más chiquitos, Claro. una cosa muy berreta. Pero bueno, nosotros estábamos prendidos fuego y nos la comprábamos, viste, palos y a la bolsa. ¿Y cuándo llega Crisis a la Argentina? Y Digamos, en ese momento, 86, 87, las ediciones españolas y 5. brasileras, claro, 5, y Editorial Abril era en Brasil, que eran muy difíciles de conseguir, que acá te las cobraban un huevo y la cáscara del otro sin ningún reparo. ¿Y tenían las apreciaciones esas al principio como para que uno... No, más o tenías menos. que tener un amigo como vos que me diga, No, mira, la edición lo que española vas a estaba. leer es esto. La edición española estaba cuidada. Perfecto. Porque tenía en el medio como un suplementito donde reproducían páginas del Who's Who, que salió en paralelo con Crisis, Sí, claro. con articulitos sobre los personajes que aparecían con algún protagonismo dentro de la saga, pero que no eran conocidos para los Tenía lectores. unos apéndices que eran las fichas, me acuerdo, de personaje, que es esto que vos mencionás, y había una especie de antecedentes o recopila, te ponía en contexto de qué carajo estuvimos Sí, hablando en este número. La edición española era bastante cuidada en ese sentido. Porque además se hacían cargo de que el lector español tenía muy poca tradición de DC, ¿entendés? De pronto aparecía aquello, Kamandi. En la puta ¿Quién vida en carajo España se había es publicado un este? cómic de Claro, Kamandi. En México claro. se había publicado toda la colección, del primer número hasta el último. Sí. Pero en España no. La gran mayoría del público español no tenía idea quién era Kamandi, quién eran los Blackhawks, quién era el Sargento Rock, quién era... No tenían ni idea de nada. Entonces estaban muy buenas esas fichas reproduciendo textos del Who's Who y explicando las distintas tierras, los distintos personajes. Todo esto estaba piola. La edición Brazuca era una catástrofe, era cualquier cosa. Olvídate. Yendo a lo que va a pasar ahora con Editorial DC, en marzo va a pasar, ¿cuándo va a pasar la mudanza? Sí, marzo, Y abril y mayo. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a pasar y en relación a que yo estaba pensando, si hay un nuevo nacimiento o lanzamiento del universo ese, la herencia del nuevo 52 es porque, a ver, no fue un cambio drástico en nada, no hay nada que para vos sí lo fue, ahora decime, digo, ¿cuál es la máxima herencia si mañana empezamos un universo nuevo que te digo, bueno, esto es propio del nuevo 52? ¿Qué fue diferente? ¿Qué es diferente? ¿Cuál fue la cosa que cambió? Mira, lo que más cambió fue Wonder Woman y Teen Titans. Eso fue lo que más cambió. Y después cambió en algunas cosas. Me gusta Wonder Woman, ¿eh? La Wonder Woman de New 52 es lo más reivindicable, hasta que se va a Sarelo, ¿no? Después ya no se puede leer más. Esas son dos series a las que tuvieron que cambiar totalmente. Titans para mí cambió para mal y Wonder Woman cambió para muy bien. Después Superman tuvo sus toques, le metieron bastante mano. Morrison le metió bastante mano a la mitología de Superman en su etapa en action. Y después con Batman y Green Lantern no se animaron a hacer nada porque como vendían muy bien esas series, las hicieron continuar. Fue cruzar Rivadavia, cambiamos de la numeración y ya está, ¿entendés? Era la misma calle, todo igual. Del partido, ¿no hay un grupo de lectores que digan, che, ya Bruce como Batman ya está? Y yo soy de esos. Yo estoy podrido de Bruce Wayne. Para mí, si la muerte de Batman del 2008, 2009 hubiese sido definitiva, sería maravilloso. Yo soy fan de Dick Grayson. Me parece que con Bruce Wayne ya se hizo todo. A Bruce Wayne hoy me lo creo como
comisionado de policía, como mentor de otros héroes, como el Bruce Wayne de Batman Beyond, Sí, claro. pero no como el Bruce Wayne que se sigue disfrazando de Batman para cagarse a trompadas contra los villanos. Sí, ya. Es un personaje que ya hoy por hoy es inviable. Pero bueno, me doy cuenta que soy minoría en esa apreciación y que la gran masa del pueblo quiere seguir viendo a Bruce Wayne. ¿Entendés? Yo estoy podrido de Bruce Wayne, me parece. Disfruté muchísimo lo que hizo Morrison con Dick Grayson, con Batman, con Damian como Robin. ¿Y qué rebote tuvo eso? Cuando aparecieron Batman y Robin reformulados, digamos que. Tuvo tanto rebote que cuando volvió Bruce siguieron siendo los dos Batman. Porque si vos lees el Batman que va entre el regreso de Bruce Wayne y el reboot, en Detective, Batman es Dick Grayson y en Justice League también. Bruce es Batman en Batman Inc. y en Batman. ¿Entendés? O sea, se reparten el rol de Batman. Contemos entonces, hablemos un poco de la mudanza de DC que va a ser. Se muda a Burbank durante abril y mayo. No van a publicar. Porque tiene una casa mejor, un edificio nuevo. Porque Warner no quiere gastar guita al pedo, porque es una corporación a la que solo le interesa ganar dinero. Entonces le parece que tener una oficina importante como la que tiene DC en Manhattan es un gasto superfluo. Es grande, digo, hablanos a los que nunca fuimos, para que alguien se imagine. Dos pisos grandes. Dos pisos grandes. 2 pisos grandes. Hasta hace 2 años eran 3 pisos grandes, después se achicaron a principios del 2012. Administrativo mayoritario, no está nadie laburando ahí, no son redacciones de gente sentada creando personajes. Hay un despacho, hay un despacho de donde estaba Karen Berger, un despacho donde estaba Jim Lee, un despacho donde estaba Geoff Jones. Qué lindo. Pero básicamente son las oficinas de los coordinadores de las colecciones que ocupan un 30-35% del espacio y el resto es gente de administración, de ventas, de promociones, los tipos que están rosqueando para vender licencias de merchandising. Claro, vas y te muestran, bueno, este es el personaje, ven un showroom, la redacción de los celulares. La redacción de Mad está ahí adentro. Sí, porque Mad la publica desde hace muchísimos años. Entonces es como que tiene una onda comiquera, pero tampoco tanto, digamos. Me parece más comiquero ir a la oficina de Disney de Olivos que ir a la de DC de Manhattan, para que te des una idea. Tremendo. Y ahora te hago una preguntita. ¿Por qué una propiedad como DC no es... A ver, cuando me decís Warner quiere ganar guita y tal, el vínculo que tiene Warner con DC no es el que tiene Disney con Marvel. Parques temáticos, los muñecos que está sacando Marvel ahora son infernales, todo lo que está... O sea, dijeron, bueno, vamos a convertir a estos... A ver, a mí me parece increíble que que el mundo esté esperando el tráiler de Ant-Man. No hablemos del tráiler de Iron Man 5000, hablemos del tráiler de Ant-Man. ¿Está bien? Y que la gente diga, che, Ant-Man, agente Carter, ¿me entendés? Ya es, te vendo, lo que diga Marvel, te lo vendo. O sea, ya superan su propio límite. Digo, cuando creíste que Rocket Raccoon era lo más bizarro del asunto... Ant-Man, ¿me entendés? Ya es como, y no hay licencia mala. Tal cual, se inventaron un mazo donde el 4 de copas es grosa. Claro. Se puede seguir para abajo. Entonces hay una política de, esto, y por otro lado, tenés unos tipos que no pueden ponerse de acuerdo para vender la Liga de la Justicia todavía, digamos, para juntar gente y hacer número. Sí. No es agresivo, me parece, lo que hace Warner respecto de tener a DC. No. Y durante muchos años también Warner se creyó que DC eran Superman y Batman nada más también, ¿no? Y le costó mucho abrir el juego por afuera de eso. Pero bueno, qué sé yo. Como un equipo de fútbol que tiene un gran jugador, que es personalista, que el día que se va el tipo no queda nada, versus un equipo que en realidad juega bien en equipo. Vamos a poner un ejemplo bien Marvel absurdo, juega en equipo, digamos, totalmente. donde por ahí no tenés ningún personaje que sea Batman, pero tenés 3-4 que son la mitad de Batman y juntos haces un quilombo. Claro. No, bueno, yo creo que la Warner quiere tener más cerca a DC del verdadero núcleo de decisión que hoy es Hollywood, ¿entendés? Por eso se lo llevan a Hollywood, a Burbank. Claro. Porque realmente la rosca hoy se cocina ahí. La rosca de este tipo de personajes hoy se cocina en Hollywood. Hoy los productores de Hollywood son los que deciden qué personaje se pone de moda. Lo viste con los Guardianes, ¿entendés? Personajes que eran menos que un 4 de copas, de pronto fueron el furor del 2014. Robert Downey Jr. es uno de los tipos más importantes del negocio del cómic hoy, a la par de autores que admiramos, digamos, es siniestro en algún punto, digamos, entendemos lo que estamos hablando. Yo me acuerdo que en algún momento hice una pequeña nota en Facebook, después de una charla que habíamos tenido, no me acuerdo en qué evento, me acuerdo que estábamos hablando de un costado. Sí, en un recital de la banda de tu hermano. No sabíamos si ponernos contentos por el tiempo que nos estaba
tocando vivir, o por el contrario, angustiarnos y decir, no era lo que queríamos. Cuando queríamos celebración con el mundo que amamos, no era esto que estoy viendo, que es una juguetería inmensa. El Frávega de la fantasía. Claro, porque no es que atrás de la reivindicación de Steve Rogers llega Kirby o vuelve alguien, ¿entendés? Digamos, lo que viene es la cáscara de todo eso, y es como que se pasó por un filtro que no... Yo creo que es controversial, porque una cosa es que todo el mundo hoy disfruta de los superhéroes y otra cosa es todo el mundo disfrutando de la historieta o de la creación artística que implica o del medio que inventó esos mitos. Es muy diferente lo que está pasando. Totalmente. Bueno, ¿qué va a pasar con DC? Se muda y entonces va a haber un evento. Sí, un evento que se llama Convergence, que es lo único que va a publicar DC durante todo mayo y todo abril, ¿sí? En realidad todo abril y todo mayo. Interrumpen todas las colecciones. No se sabe si en junio retoman desde el número 1 con nueva numeración o si continúa la numeración que empezó en el 2011. Se sabe que de las colecciones que están saliendo hasta marzo hay 13 que ya no van a volver en junio, ¿sí? Que están for five. Se terminan las series semanales. 2 de las 3 series semanales derivan sus argumentos hacia Convergence. La tercera, que es la de Batman Eternal, no. ¿Convergence de qué va a tratar? Convergence ¿Es una especie de crisis? Es una especie de crisis. Vamos a ver cómo la pilotean. Son 2 números, uno de arranque y uno de cierre. ¿Tenemos el equipo creativo? No me lo acuerdo. Sí, Dan Jurgens es uno, es el cerebro, sí, digamos, y después hay varios dibujantes. Creo que son 9 episodios de Convergence, si no me equivoco, y en el medio hay un montón de miniseries de 2 capítulos que salen en los distintos meses y en las distintas semanas. Y estas miniseries de 2 capítulos van tocando las distintas tierras y realidades paralelas del universo DC. Hay un montón de esas miniseries que están ambientadas en el universo pre-crisis, por ejemplo, donde aparece Infinity Inc. en la Tierra 2, ¿viste? La cazadora que era hija de Batman y Catwoman, los personajes del Capitán Marvel en la Tierra S, bueno, un montón de cosas así. Después otras que transcurren como en los 80, digamos, con Wally West siendo Flash, con la Liga de la Justicia al estilo Kate Giffen. Coqueteos con esas cosas, tipo la ola retroactive, claro, todo una especie de hacerse cargo. Pero eran homenajes, no era esto está en continuidad. No, exactamente. Eran cosas, pero eran como testeos de y si jugamos un rato a que nos disfrazamos de los 80, y si jugamos un rato. Fue el último regalito a las viejas chotas antes de decirle todo lo que vos leíste no existe más. ¿Entendés? Que era el supuesto reboot del 2011. Y ahora, al revés, es viejas chotas vuelvan, porque todo lo que ustedes leyeron de nuevo existe. De hecho, algunas de estas miniseries, algunas de estas miniseries de 2 episodios retoman temas de los Elseworlds más conocidos, ¿sí? De los personajes de las continuidades alternativas, de las continuidades de los dibujos animados. O sea, se están jugando a abrir el planteo de universo en DC. vez de limitar la continuidad, ahora metemos todo en continuidad. Claro, ahora vale todo. Vamos a ver cómo lo resuelven. Ya cada vez que DC trata de hacer la continuidad infinita, hiperabarcativa, hiperexpansiva, que lo hicieron en su momento cuando Mark Waid inventó el hipertiempo, o cuando hicieron la Final Crisis donde volvía el multiverso, después siempre se terminaron acotando de alguna manera. Siempre dijeron, bueno, no son infinitos universos, ahora son 52. ¿Por qué son 52? ¿Qué sé yo? Porque la vanguardia es así. Es como el número fetiche de DC, ¿viste? 52. Sí. Y ahora no sabemos si realmente van a ampliar el universo hasta más allá de cualquier imaginación posible, o si de nuevo al final de Convergence se va a acotar a 52 o a nada, o a 2 o a 3 continuidades. Me cuesta mucho imaginar, vos tenés un sobrino, ¿qué edad tiene tu sobrino? 8 y medio. Franchi tiene 8 y medio. Me cuesta imaginar que un chico se enganche, digamos, no tu sobrino vive rodeado de historietas, tiene un padre, un tío, pero digo, que un nene de 11 años, de 12, le podamos vender hoy Batman de cero. A ver, entendeme bien la idea. El personaje me parece espectacular, pero digo, es muy difícil cómo comunicárselo, digamos, darle una puerta de entrada, no sé, la serie animada de Bruce Timm se me ocurre para que trate de entrar, pero venderle el universo, la adhesión que puede llegar a tener con otras licencias de Marvel en este caso, es una diferencia, es por afano la diferencia a favor de Marvel. Mira, si entras a leer los cómics de Batman, con el número 1 de Batman del New 52 de Scott Snyder y Capullo, se entiende prácticamente todo. Rápidamente, a los 18 o 20 episodios, ya tenés un
Year Zero, donde empieza a contarte bien detalladamente toda cómo Bruce Wayne llega a ser Batman. O sea que no me parece tan grave, digamos, como punto de acceso. ¿Es atractivo? No, eso es otro tema. A eso iba, ¿eh? A mí me gustaba Snyder cuando escribía a Dick Grayson, cuando escribía a Bruce Wayne no me gusta. Y no me gusta Greg Capullo tampoco. Y no me gusta lo que hacían en Detective tampoco, que estaba Tony Daniel, después vino John Layman, ahora está Francis Manapul, que está mucho mejor, pero bueno. Lo de Francis Manapul es muy atractivo para un pibe, por ejemplo. Tiene un diseño muy moderno, las historias son autoconclusivas, no se mete con los demás títulos de la línea de Batman. Eso es un título que ameno. se lo doy a un pendejo para cebarlo, ¿entendés? No creo que tenga mayor problema. Mi sobrino ya está perdido. Mi sobrino ya se leyó la muerte de Superman y quiere más, ¿entendés? Yo digo, pero mirá que lo tengo en inglés. No sé, lo quiero leer igual. Conseguímelo. Bueno, está como loco. Yo digo, pero mirá que ya no existe más la muerte de Superman. Ya la sacaron de la continuidad. No me importa, me recebó. Quiero ver cómo vuelve. Así que bueno. La posibilidad de disfrutar, vos decís que... Yo creo que hay cosas que son atractivas al ingreso. No sé si son las más visibles, por ahí no es lo que se publica en todas partes, la verdad que no tengo idea. ¿Qué te está pareciendo, o digamos, hasta donde lo hayas leído, o lo que hayas escuchado, o lo que hayas leído sobre Multiversity de Morrison? Lo vengo leyendo mes a mes. Es una de las 2 colecciones que estoy leyendo bajadas de internet el día que salen. Eso y Spider-Verse, que me tiene prendido fuego también. Y Multiversity me parece fascinante. Me parece que van a terminar haciendo lo mismo que con Final Crisis. Es decir, esto es tan personal, es tan elevado respecto a la media de lo que es el mainstream de DC, que no nos vamos a poder hacer cargo nunca de todas estas limaduras que está tirando Morrison. Entonces quedará como una cosa autoconclusiva. Es como si hiciera una crisis, por decirlo de alguna manera, Morrison personal. Pero de él, tierras, donde nadie se va a poder hacer cargo de un carajo de lo que está haciendo Morrison. Y bueno, quedará ahí en la nada como quedó Final Crisis, que nunca le pudieron hacer secuelas porque no la entendieron, ¿entendés? Así que son un montón de ideas. Spider-Verse que está leyendo, contanos un poco qué es. Spider-Verse es un concepto muy drogado de Dan Slott, donde en una saga protagonizada supuestamente por Peter Parker, le abre el juego a todos los personajes que alguna vez fueron Spider-Man en cualquier historia de cualquier continuidad. Vi unas imágenes de todos andando, el pibe negro, coso, había todo el mundo vestido de Spider-Man. Y te empiezas a jugar con una especie de multiverso de Spider-Man. Como unos Spider-Mans. Donde puede haber cualquier cosa. Cualquier cosa. Aparecen Spider-Man medio Power Ranger, aparece cualquier cosa, ¿entendés? O sea, es una frumariola donde vale todo, donde aparece, obviamente, Otto siendo Peter, aparece una Gwen Stacy que es Spider-Girl. Esto sucede inmediatamente a Superior, o sea... En el medio hay una saga de Peter volviendo a ser Peter. ¿Cómo vuelve Peter? Digamos, claro. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos números son? Menos de 10. Perfecto. Serán 8 episodios en los que Peter vuelve a ajustarse a ser él quien controla su cuerpo, digamos, el regreso de su espíritu al cuerpo y un poco a reparar los quilombos que había hecho Otto cuando le copó el cuerpo a él. De alguna manera, por eso. Sí, porque le vuelve Otto, ¿no? Después él tiene como unos vaídos, no tiene como una... No, desde que apareció el número 1 nuevo de Amazing Spider-Man, Otto no apareció más. Hasta el número, creo que 9 o 10, donde te dan la pista de que el chabón capaz existe, y en 2 de los crossovers de Spider-Verse son 2 números de Superior Spider-Man que los agregaron. O sea, el Superior Spider-Man supuestamente terminaba el número 30, y ahora salieron el 31 y 32, que son crossovers de Spider-Verse. Y no está siendo amenazado de muerte Slott con todo esto que está haciendo Spider-Verse. No, la gente lo ama. No quiere matar nadie. La gente nadie lo quiere ama. matar. Los fans están prendidos fuego. Bueno, de hecho, el número 1 de Amazing Spider-Man fue el cómic más vendido en Estados Unidos durante el 2014, vendió más de 530.000 ejemplares. O sea, nadie le va a decir ni mu, al contrario. Luz verde para hacer la que quieras. Te quiero agradecer que hayas venido. Vamos a recordar que está el podcast de La Comiqueando. La otra vez Martín Fernández Cruz, que empezó a hablar de series acá en el universo de podcast de Chuck, le dije nombrar el podcast de La Comiqueando, que es un podcast que está hace muchísimos años. De hecho, ahora que hay una corriente a hacer más podcasts, hay que decir que el de la Comiqueando tiene 5 años, 4 años, más años, digamos. Muchísimas ediciones. Yo me acuerdo lo pueden buscar en la página de Comiqueando, van a ver el apartado de podcast, además de un montón de notas sobre todo esto que estuvimos hablando más en profundidad, columnas y demás. Y después tu página personal, 365 cómics por año. ¿Querés recordar algo? ¿Qué fue lo último que estuviste reseñando? No me hiciste la pregunta más importante. Que te casaste, estás enamorado, vas a ser padre. ¿Por qué Perfil no publicó Crisis? Lo que me siguen preguntando aún hoy, 25 años después. Bien, ¿por qué Perfil no publicó Crisis? Porque no tenía ningún sentido. Lanzar todas las colecciones de Legends en adelante, que es más o menos donde lanza Perfil, publicar Crisis hubiese sido complicarle mucho la vida al lector, porque primero era algo raro, y segundo que era
todo el tiempo referencial al universo previo, que en Argentina nunca No se había tenía publicado. sentido, claro. Yo lo hubiese publicado cuando ya llevábamos 4 o 5 años de publicación, Mirá, en un libro claro. aparte, como se publicó La muerte de Superman. Viste que estábamos publicando capítulos de Superman de Jerry Ordway y Wolfman del 89, y de pronto sale La muerte de Superman en paralelo, por afuera de las colecciones en un libro. Yo con Crisis hubiese hecho lo mismo. 4 o 5 años de publicar el universo post-Crisis, y después, a pedido del público, una edición limitada con toda la serie junta en un solo explico Broly, qué carajo con es, algunos una textos, apreciación, bla, bla, claro. como hicimos con La muerte de Superman, y ahí lo hubiese publicado. Pero no me parecía razonable empezar a publicar DC en Argentina desde Crisis, ni mucho menos. En el último podcast de Comiqueando, el señor Andrés Acorsi está en un límite delicadísimo de hacerle bullying a una cosplayer que llevó, digamos, si no se come un juicio por violencia de género, porque llevan, es un programa de Moria Kazan, si querés llorar, llorá, llevan una cosplayer, la sientan y le cuestionan todo, Andrés. O sea, es el banquillo de los acusados, una silla caliente. No, al revés. Es una chica a la que yo escuché hablar sobre cosplay en un evento. Y dije, mira, es una mina que tiene argumentos totalmente distintos de los míos, pero que lo sabe defender muy bien. Entonces estaría bueno que venga un podcast a reivindicar un poco frente a los comiqueros que somos bastante prejuiciosos en algunos aspectos respecto del cosplay, que venga a contarnos por qué para ella y para un montón de gente más esto es un arte genuino y no la boludez que nosotros creemos que es. Y además trajimos como... Vos entendés que igual que a los ojos de doña Marta que escucha esto y ve a la cosplayer, vos, un tipo disfrazado de Batman, yo, Sheldon de Big Bang Theory, somos todo lo mismo, ¿no? Todos somos lo mismo. Sí, sí. Bueno, de eso hablamos también en el podcast. Y bueno, y está también Javi Paredes, el famoso Wolverine. El famoso imitador de Wolverine, que es un comiquero del palo con muchísimos años de militancia en la lectura. Claro, un chico que leía la Comiqueando en los 90, qué sé yo, que escribía, que participó en un montón de eventos, bla, 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 que viene a dar la óptica de un cosplayer tardío, un pibe que siempre fue del palo del cómic. De hecho, más fanático de DC que de Marvel. Obviamente. Y se miró al espejo y dijo, che, me parezco a este muchacho que hace de Wolverine en las películas. Y como que adoptó una identidad de cosplayer tardío y que ve todo desde otra óptica por ahí más contemporizadora. Sí. Ni un extremo como el mío, ni un otro extremo como el de Julieta Polverari, que es la chica esta con la que estuvimos charlando. Bien, que la gente lo escuche entonces y les escriba, a ver qué opinan. Yo invito a la gente que escuche el último capítulo de Comiqueando Podcast para que vean lo que está sucediendo. Mañana estamos grabando uno nuevo. ¿Y sobre qué puedes adelantarnos? Mañana el balance 2014, un clásico de Comiqueando que siempre en enero. Lo mejor que leímos, lo mejor que... Siempre en enero se hace un balance del año anterior. Claro. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos.